Shalom, shalom, sean bendecidos mis amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos permite reunirnos a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar viendo lo que es el Apocalipsis. Hace 2 semanas ya que venimos compartiendo, vimos una pequeña introducción y vimos el mensaje primordial que contiene el libro de Apocalipsis, y hoy ya vamos a comenzar a ver y analizar en qué parte estamos del Apocalipsis, porque podríamos estar a 7 años de comenzar el epílogo de lo que es el Apocalipsis. Escucho bien, podríamos estar a 7 años de comenzar el epílogo de lo que es el Apocalipsis, el final de lo que allí se le mostró al apóstol Juan, como también se le mostró parte del final de la humanidad, el final del reino humano a Daniel. Cuando analizamos el libro de Daniel, nos parece un poco más práctico que el Apocalipsis, porque la diferencia está que a Daniel se le muestra como la parte gruesa de lo que iba a ocurrir, sin mayores detalles. Sin embargo, en el Apocalipsis encontramos gran parte del proceso, cómo se iban a dar las cosas hasta que llegásemos a este gobierno mundial que estamos ya a pocos años de que se establezca este gobierno. Así que podríamos estar, escucho bien lo que estoy diciendo, podríamos estar ya a 7 años, digamos, de que comience el epílogo de lo que es el Apocalipsis, de la revelación que se le mostró a Juan. A Daniel, como dije, también se le mostró el epílogo del reino humano en este mundo antes que lo estableciese y que lo establezca nuestro Señor Jesucristo. Y es un poco más práctico el libro de Daniel, es un poco más, nos deja un poco más claro, digamos, porque el Apocalipsis está lleno de detalles, los cuales tenemos que irlos verificando a medida que van ocurriendo los hechos. Cuando los hechos todavía no han ocurrido, podemos especular, podemos sacar teorías de lo que podría ser, de lo que podría ocurrir, o de los personajes que allí se mencionan, pero digamos, a medida que se van cumpliendo las cosas, ya podemos afirmar que se refería a eso. Y digo que podríamos ir afirmando a medida que van ocurriendo las cosas, porque el Apocalipsis están ocurriendo los hechos justamente ahora mismo, en nuestro presente, en la actualidad. Están ocurriendo una serie de procesos que podemos ir ya afirmando y diciendo estamos en esto es lo que va a ocurrir, porque hoy día con la tecnología que tenemos estamos viendo en vivo y en directo cómo se está cumpliendo y cómo se está dando este proceso donde estamos llegando al epílogo de lo que es el Apocalipsis. Primero quiero decirles que el libro de Daniel es un poco más práctico para nosotros entenderlo, porque no da tantos detalles como sí los dio en la revelación que se le dio a Juan, digamos, en el Apocalipsis. Como por ejemplo en el capítulo 7 de Daniel, verso 17 y 18, vean lo práctico que es, que uno puede, digamos, no complicarse mucho, hablando ya con respecto al gobierno mundial, al último gobierno que va a existir en este planeta, al gobierno humano me refiero, porque después viene otro gobierno que va a ser eterno, que es el gobierno de nuestro Dios eterno. En Daniel 7, versos 17 y 18, por ejemplo, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirá el reino
recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. De manera, por ejemplo, que en el libro de Daniel es tan práctico para nosotros entenderlo, como le dije, porque no tenemos esa serie de detalles que nos da en el libro de Apocalipsis. Simplemente dice que iban a haber 4 reinos y que después de la existencia de estos 4 reinos ya se iba a establecer el reino eterno que corresponde a nuestro Dios eterno, ¿ya? Y bueno, y los 4 reinos ya todos sabemos que fue, ¿no es cierto? Se le cuenta como Babilonia, se le cuenta como lo medo-persa, el griego y el último imperio, el imperio romano. Así que si tomamos como referencia el libro de Apocalipsis, es súper práctico para poder entenderlo. Ya sabemos que son los 4 reinos que iban a existir. El último reino es el reino romano, ¿no es cierto? Que todavía existe, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Jamás ese reino se da por terminado. Hoy día todos tendemos a decir que el reino de Roma ya no existe, pero existe, ya lo vamos a ver con calma, con tranquilidad. Y en la Biblia se menciona que es el último reino que va a existir, ¿ya? También lo menciona en el libro de Daniel, ¿ya? En la visión que tuvo Nabucodonosor, ¿no es cierto? Cuando él tuvo la inquietud por saber con respecto al futuro, el Dios eterno le mostró el futuro, lo que iba a ser, y por supuesto le dio la interpretación a Daniel para que le revelase el sueño a Nabucodonosor. Y esto se lo revela, ¿no es cierto?, ya en Daniel capítulo 2, pero yo voy a leer el versículo 40 en adelante ya, ¿no es cierto?, para no atrasarnos mucho. En el libro de Daniel capítulo 2, verso 40, hablando de estos 4 imperios que iban a existir en el mundo, dice lo siguiente: y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza del hierro, y así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el reino de Dios, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que aquí, ¿no es cierto?, también le muestra a Nabucodonosor y después le revela este sueño a Daniel y le da la interpretación del sueño, ¿no es cierto? Y ya le estamos hablando de la 4ª bestia, es decir, del Imperio Romano, a quien se está refiriendo en este caso, ¿ya? Y que este Imperio Romano, ¿no es cierto?, se iba en un momento a dividir en 10 partes, ¿ya? Se iba a dividir este reino romano en algún momento, y estos 10 reinos que se iban a dividir del Imperio Romano iban, ¿no es cierto?, a hacer alianzas, que es lo que hoy día estamos viendo muy fuertemente. Usted ve las noticias internacionales, no las noticias que están dando en la televisión común, ¿no es cierto?, porque allí se los aprovecho de decir, todo allí está manipulado, allí se da los noticieros que los gobiernos quieren, lo que las autoridades quieren que se vea, así que
les recomiendo que busque otros medios para ver las noticias internacionales, para ver lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo con estos reinos que se están mencionando, que se mencionaron aquí en la Biblia. Estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no es cierto?, lo que está pasando con Rusia, Ucrania, todo este tipo de noticias que está ocurriendo con Israel en estos momentos actuales. Véalo por otro medio para que estés enterado de lo que está ocurriendo, porque los noticieros tradicionales no le van a dar esta información de lo que está realmente ocurriendo. Así que se los recomiendo que busque los otros medios para ver lo que es la noticia de lo que está ocurriendo, porque estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías a diario. Ahora, con respecto, ¿no es cierto?, a lo que acabamos de leer, el libro de Daniel es muy práctico, a mí me gusta mucho porque no nos complica tanto la vida como lo que es el Apocalipsis, porque a diferencia del Apocalipsis da una serie de detalles de las cosas que iban a ocurrir en el epílogo de lo que era esta revelación que Dios le muestra a Juan, que es lo que estamos justamente viendo el día de hoy. Pero, por ejemplo, tomo como referencia el libro de Daniel, porque el libro de Daniel es tan práctico que él dice: el último imperio es el imperio romano. El imperio romano no termina, sino que se divide en 10 partes, ¿ya?, en 10 reinos, y estos 10 reinos donde se divide el imperio romano empiezan a hacer alianzas entre ellos, ¿no es cierto?, pero estas alianzas humanas, que es la que estamos viendo el día de hoy, las que yo le acabo de mencionar, todos los días están tratando de tomarse acuerdos, tratando de tomarse alianzas, haciendo contratos, ¿no es cierto? El día de hoy está de moda eso. Pero estas alianzas, ¿no es cierto?, aunque son contratos, aunque son acuerdos, tal como lo mencionó en el libro de Daniel, no están unidos completamente, es decir, cada cual hace un acuerdo con la otra nación por un tema de conveniencia económica, por ciertas conveniencias, pero no es que estén de acuerdo con lo que el resto piensa, no es que estén de acuerdo completamente con lo que el resto de las naciones está haciendo. No pasa por eso, simplemente pasa porque yo hago acuerdo contigo porque hay cosas que necesito de ustedes, y eso, ustedes me dan eso y a mí eso me basta. Lo que ustedes hagan, lo que ustedes piensen, o los dioses que ustedes tengan, no me interesa. Esa es la alianza que está funcionando el día de hoy, que más adelante vamos a ir profundizando cada una de estas cosas que estoy hablando. Lo que sí quiero mencionarle en el libro de Daniel, que el libro de Daniel es práctico porque es tan claro que él dice que después de este gobierno, es decir, después de que se divida el imperio romano en 10 naciones, ya eso sería el final de todo, no hay más. De ahí ya viene el reino, ¿no es cierto?, que se va a establecer de nuestro Dios eterno, ¿ya? Y mirándolo desde ese punto de vista, ya nos damos cuenta que no hay más. Todo se ha terminado, ¿ya? Y por eso comencé diciendo que podríamos estar a 7 años de comenzar el epílogo del Apocalipsis. El epílogo. Digo el epílogo porque el Apocalipsis comenzó a cumplirse desde que Dios le muestra, le revela las cosas que iban a ocurrir pronto, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, ¿no es cierto? Le reveló a Juan las cosas que iban a ocurrir pronto y las que iban a ocurrir después de aquellas que iban a ocurrir. De manera que el Apocalipsis viene cumpliéndose desde que Pablo escribe las cartas para que llegasen a las 7 iglesias, le llegase esta revelación por escrito a las 7 iglesias, y de allí, ¿no es cierto?, ya nos llegó a nuestras manos. De manera que lo que es el Apocalipsis, digamos, estas revelaciones que Dios le muestra, se vienen cumpliendo desde aquella época en adelante. No es que nosotros estemos esperando que cuándo se va a cumplir el Apocalipsis,
sino que el Apocalipsis viene cumpliéndose. Lo que nosotros estamos esperando, o a lo mejor a lo que nosotros nos referimos muchas veces cuando comienza el Apocalipsis, nos estamos refiriendo al epílogo del Apocalipsis, ya a las cosas finales que están reveladas en el Apocalipsis. Tal vez por esa razón muchos dicen, ¿cuándo comienza el Apocalipsis? Tal vez refiriéndose a eso, al epílogo, a los sucesos finales del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis en sí viene cumpliéndose desde muchos años antes. Digamos, vamos a llegar al gobierno mundial, vamos a llegar a lo que va a ocurrir en el epílogo del Apocalipsis, no de la noche a la mañana, sino que todo esto ha venido cumpliéndose en forma paulatina. Una cosa ha llevado a la otra hasta que estamos llegando ya, prácticamente podríamos estar a 7 años de que empiece a establecerse el gobierno mundial y ya a culminar y llegar al epílogo de lo que es el Apocalipsis. A esa fecha podríamos estar, ¿ya? Y no lo estoy diciendo de una teoría loca, de un pensamiento loco, no. Lo estoy diciendo de los hechos que están ocurriendo ahora justamente en nuestro presente, en nuestro momento. Y por supuesto hay razones para decir lo que estoy diciendo. Una de ellas, como por ejemplo, es que el mismo libro de Daniel menciona que cuando se acabe la dispersión del pueblo judío, estas cosas finales que se le mostraron a Daniel iban a ser cumplidas. Es decir, cuando se acabara la dispersión del pueblo santo, ya todas las cosas iban a estar cumplidas. Así se lo mostró el Eterno a Daniel. En el capítulo, déjeme ver eso, en el capítulo 12 de Daniel, versículo 7, vamos a leerlo. Daniel 12, versículo 7, vamos a leer completo el versículo 7, dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Mire lo que menciona o lo que se le reveló a Daniel. Dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, las cosas finales iban a ser cumplidas. Ya no había nada más. Y esto es interesante porque todos estamos en conocimiento, ¿no es cierto?, que en el año 1947 al pueblo de Israel ya se le establece como nación, y en el año 1948 se firman los tratados, los contratos, la documentación donde queda establecido que al pueblo de Israel se le libera, ¿no es cierto?, para que ya se establezca como nación, como país, y empiecen a regresar los judíos a su tierra. Pero eso ocurre en el año 47, y en el 48 se firman los documentos. Por eso todos tenemos el año como el año 1948, porque ahí es donde se hace oficial, digamos, lo que se había acordado en las Naciones Unidas. De manera que ese fue el año donde se firman los documentos para que el pueblo de Israel vuelva a ser una nación después de tantos años, y se cumple allí entonces la profecía de Ezequiel 40 la profecía de Ezequiel capítulo 37, donde se habla del valle de los huesos secos, ¿no es cierto?, donde vuelven a resucitar, donde no había esperanza, donde no había, ¿no es cierto?, ya digamos, ningún indicio de que Israel iba a volver a ser nación. Sin embargo, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana como en forma milagrosa ocurre este hecho, y se le permite a Israel volver a ser nación en el 48, y se firman allí entonces los documentos, y desde allí se acaba
la dispersión del pueblo de Israel, es decir, allí ya todos tienen la libertad de volver a la tierra de Israel sin ningún problema hasta el día de hoy. Y en el libro de Daniel dice que cuando se acabara la dispersión, es decir, cuando ya no hubiera ningún poder que impidiera que Israel volviera a su tierra, ningún poder que impidiera que Israel fuera una nación, cuando se terminara eso, todas las cosas iban a ser cumplidas. Y eso estamos hablándolo ya del año 1948. Han pasado hasta la fecha de hoy 75 años. Una generación. Ha pasado prácticamente una generación. ¿Ya? Tal como lo menciona el libro de los Salmos, en el capítulo 90, verso 10, donde allí queda claro, ¿no es cierto?, que los días de los seres humanos iban a ser 70 años y para los más robustos 80 años. Israel ha sido un país robusto. Le ha tocado vivir momentos difíciles, momentos angustiosos. Prácticamente resucitó de la muerte, tal como está mencionado en la profecía de Ezequiel, capítulo 37, el valle de los huesos secos. Es decir, para Ezequiel, cuando el Eterno le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Bueno, Ezequiel mira los huesos y ve la imagen de estos huesos secos. Él sabe que eso no puede vivir, pero no se atreve a decirle al Eterno, yo pienso que estos no van a vivir, sino que le dice, Señor, tú lo sabes. Pero él le dice, profetiza sobre estos huesos, y Daniel ve que empiezan a subir a los huesos tendones, arterias, venas, se empiezan a cubrir de músculo, de piel, es decir, vuelven a la vida, vuelven a resucitar. Eso ocurre en el año 48 y llevamos ya 75 años, que ya 3 semanas atrás en Israel, ¿no es cierto?, se celebró esta situación, estos 75 años de cumpleaños que ya llevaban como nación. 75 años donde ustedes a lo mejor vieron por la noticiero o se enteraron por algún otro medio, ¿no es cierto?, también de esta fiesta y también de las complicaciones que ha tenido Israel desde entonces con sus países vecinos, ¿no es cierto?, donde está siendo bombardeado el día de hoy, pese que hay una tregua que se dio el día de ayer. Comenzó una tregua en Israel, digamos una paralización de lanzarse misiles unos a otros, pero desde allí ya comenzó toda una polémica con respecto a esto. También en Israel los últimos días, ¿no es cierto?, hemos podido ver una serie de marchas en Israel, un levantamiento. Yo diría que casi se quiere dar un golpe de Estado al gobierno actual que está, ¿no es cierto?, de Benjamín Netanyahu. Y es penoso ver, por ejemplo, dentro de estas marchas, las banderas de Israel y las banderas de esta bandera del arco iris, que no quiero ni siquiera nombrarlo, porque se está usando, ¿no es cierto?, el arco de Dios, y se le ha puesto Iris como la diosa, ¿no es cierto?, que adoran los romanos, ¿ya?, a esta diosa. Y esa bandera últimamente se está viendo flamear en Israel, y es terrible ver eso, porque ¿quién era la última nación donde esperábamos ver esta situación, esas banderas flamear allí? No se olvide que donde flamean esas banderas hay destrucción, hay destrucción física de los lugares físicos de la ciudad, como lo que nos ocurrió aquí en Chile, donde se destruyó gran parte de la capital de nuestro país, o las capitales de las regiones de nuestro país, donde fue más fuerte esto, digamos, donde flameaban estas banderas del arco iris. Que donde flamean esas banderas hay destrucción, porque son, digamos, mandados, son, ¿no es cierto?, pagados estas personas para que vayan a
a derrocar a los gobiernos que no quieren doblegarse al gobierno mundial, a los que no quieren doblegarse, ¿no es cierto?, a la Agenda 2030. Así que o lo aceptas por las buenas o lo aceptas por las malas. Y esto está ocurriendo hoy en Israel, viendo estas banderas, es terrible. Vamos a continuar entonces en el tema que estamos. De manera entonces que en el libro de Daniel, él se le revela entonces y se le dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, del pueblo judío, estas cosas serían cumplidas y no hay más. De manera que el libro de Daniel es un poco más práctico para entenderlo, a la diferencia del Apocalipsis, solamente que en el Apocalipsis tenemos esta serie de detalles que nos va explicando cómo van a ir ocurriendo estos hechos, cómo han venido ocurriendo, porque ya estamos llegando al epílogo de lo que es el Apocalipsis, ¿ya? Así que esta es una de las primeras razones para decir que podríamos estar a 7 años de comenzar el gobierno mundial y de llegar al epílogo de lo que es el Apocalipsis, de que comience el epílogo del Apocalipsis. Esta es una de las primeras razones, de que Israel ya cumplió una generación. Y en el 2028, escuche bien, en el 2028 Israel va a cumplir 80 años. Los más robustos pueden llegar a los 80 años y pasaditos de los 80 años. Así que piénselo, en el 2028 Israel cumple una generación, si lo consideramos como un país robusto, como lo menciona en el libro de los Salmos, capítulo 90, verso 10. También lo mencionó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 24. También lo vamos a leer. Mateo 24, 11, si no estoy errado. Déjeme ver. No es ese. Es Mateo 24, pero el versículo me parece que es el 32. Y aquí sí, 32, donde dijo nuestro Señor Jesucristo, hablándole a los apóstoles de los sucesos finales, dado que ellos le habían preguntado cuándo o qué cosas iban a ocurrir al final de los tiempos, antes de su venida. Jesús les menciona y le habla de una serie de acontecimientos que van a ocurrir antes de la venida de nuestro Jesucristo, y una de ellas es justamente cuando le habla de la higuera. En Mateo 24, 32 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que vea cumplir y vea que se han cumplido todas las cosas que él estaba mencionando en ese instante. También las cosas que se le mencionaron a Daniel, es decir, una de las cosas que íbamos a ver era justamente el regreso, y no solamente el regreso de los judíos a Israel, sino la libertad de establecerse como nación nuevamente. Después de tantos años volvía a establecerse como nación. Y esto es tremendo, porque Israel, el año que lo establecieron como nación, ya a los días siguientes inmediatamente lo atacaron. Imagínense, recién un país tratando de levantarse, tratando de formar un ejército, tratando de formar su gabinete, todas sus autoridades y todo eso, y que lo ataquen inmediatamente. Pero Israel salió vencedor de esa guerra que se le da a los primeros días de cuando se establece como nación. Y de allí, ¿no es cierto?, han tratado de borrarlo del mapa y no han podido, porque hay profecías sobre Israel, ¿ya? Y una de ellas es justamente esta, que esa generación que iba a ver a Israel florecer como florece una higuera, esa era la última generación que iba a existir bajo el gobierno humano.
porque después va a entrar otro gobierno, que es el gobierno eterno de nuestro Dios. De manera que eso está cumplido. Eso está cumplido. Y vamos a darle hasta el 2028 porque la Biblia nos dice que los más robustos duran hasta los 80 años y que allí puede terminarse esta generación. Y también es curioso, por ejemplo, que todavía hay gente viva del holocausto, de esa fecha. Hay gente que está viva y estoy seguro que va a durar hasta el 2028. Incluso podrían pasar hasta que venga lo que tiene que venir, como testigos, digamos, de que esa es la última generación que iba a ver esto. ¿Ya? Así también lo mencionó nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 24, verso 32 en adelante, ¿no es cierto?, donde Él habla de la higuera, que aprendiéramos de la higuera, ¿no es cierto?, y esa iba a ser la última generación que viera estos hechos que Él mencionó, era la última generación. Así que de eso no hay duda, que la última generación es la que estamos hoy. Ya cumplió 75 años esta generación, está por cumplir en el 2028 los 80 años, tal como se mencionó en Salmo 90, verso 10. Así que esa es una de las primeras razones para poder tener y poder decir, estamos prácticamente a 7 años. Otra de las cosas que menciona el libro de Apocalipsis, que se le fue revelado a Juan, es el tema del engaño que iba a haber al final, en el epílogo de lo que era el Apocalipsis. Si bien el engaño ha estado siempre, de hecho el apóstol Pablo, el apóstol Pedro lo mencionaron en sus cartas. Por ejemplo, en la segunda epístola de Pedro, se las recomiendo que la lean, la segunda epístola completa, porque él hace referencia a lo que es el tiempo final de nuestra era. Y una de las cosas que menciona allí Pedro es justamente el engaño que se estaba dando en la época que él estaba vivo todavía, ¿ya? Cuando escribe esa epístola, ya él da a entender el engaño que estaba ocurriendo. También lo mencionó, por ejemplo, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, a las 7 cartas de los Efesios, donde vimos la semana pasada lo que era el libro de la primera epístola que escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, donde ya se menciona, ¿no es cierto?, el engaño que estaba ocurriendo, donde estaban entrando gente a la iglesia, gente que venía del paganismo, saliendo del paganismo, y que estaba trayendo a la iglesia la doctrina, los pensamientos, su ideología que ellos tenían fuera de la iglesia, la estaban mezclando con la doctrina del evangelio, ¿ya? Y de allí ya empezó a corromperse la iglesia hasta que llegamos a establecer la iglesia que conocemos como la iglesia católica, como la iglesia romana, y como se nombra en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, la gran ramera, que vamos a estar hablando de eso ya en los próximos fines de semana. Ya hoy día estamos tratando de ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, que podríamos estar a 7 años de que comience el epílogo del Apocalipsis. Otra de las razones que tenemos entonces para decir que podríamos estar a 7 años es justamente lo que se nombra en Apocalipsis el engaño. Como les digo, el engaño viene desde mucho tiempo antes, pero al final de los tiempos este engaño iba a ser un engaño hipócrita, por decirlo de alguna manera, porque iban a estar engañando a las personas, incluso a los reyes de la tierra, es decir, a los presidentes de cada nación, lo iban a estar engañando, pero iba a ser un engaño hipócrita, porque de manera que todos nos estamos dando cuenta de este engaño, pero ellos siguen con el engaño como que si nosotros no nos diésemos cuenta. Y todos nos estamos dando cuenta de este engaño que está ocurriendo. Lamentablemente este engaño lo están haciendo ley para que el engaño sea establecido sí o sí.
creamos o no lo creamos, es decir, van a tener que obedecer a lo que nosotros queremos que hagan. Así que eso es terrible, porque voy a nombrarles, por ejemplo, Jesús fue nuestro Señor Jesucristo fue uno de los personajes que nos habló de ese engaño, justamente también en Mateo 24, donde Él nombra una serie de acontecimientos que van a ocurrir al final de los tiempos, y uno de ellos era justamente el engaño. En Mateo 24:11, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo mencionó con respecto a lo que era el engaño que iba a haber al final de los tiempos. En el verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De manera que el engaño iba a estar, digamos, a la orden del día, comenzando por la parte espiritual, es decir, nombra a profetas, ¿ya? Y esto, digamos, hoy día no tenemos duda de que eso está ocurriendo, incluyendo en el mundo evangélico. Es decir, ha llegado a todo ámbito esta situación de este tipo de engaño, y también lo nombra, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 13:13. La verdad que aquí en Apocalipsis se nombran varias veces lo que con respecto al engaño que iba a haber en el tiempo final. Apocalipsis 13:13, 14 también dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. De manera que el tiempo final, digamos, va a ser de engaño, tal como le dice la Escritura, que incluso van a engañar a los escogidos, incluso aquellos que van a intentar engañar, incluso aquellos que están inscritos en el libro de la vida desde el principio de la humanidad. De manera que una de las cosas que va a ocurrir al final de los tiempos es justamente el engaño. Y esta es otra de las razones que podemos decir a ciencia cierta, sin equivocarnos, de que estamos a 7 años de comenzar el epílogo de lo que es el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el 2030 se quiere establecer y ya, digamos, hacer funcionar definitivamente lo que es la Agenda 2030, que todos sabemos que es un engaño para todas las naciones, que vamos a ir hablando de esta agenda poco a poco para darnos cuenta de que es un engaño y que se quiere hacer ley en todas las naciones. Y esta es una de las polémicas que está ocurriendo justamente hoy día en el mundo, porque hay naciones que quieren resistirse, hay naciones que no quieren hacer o cumplir la Agenda 2030, porque esta Agenda 2030 es un engaño tan terrible, no solamente para los gobernantes de cada nación, sino que para la gente común también. Es decir, va a abarcar a los gobiernos de una nación y también al pueblo entero de cada nación. De manera que la destrucción que viene con esta Agenda 2030 es una cosa terrible, y es la que nosotros estuvimos a punto de aceptarla, digamos, con la nueva constitución que se rechazó aquí en nuestro país, Chile. Pero gracias al Eterno hemos abierto un poquito los ojos, la gente, digamos, ha reaccionado, y espero que lo sigamos haciendo hasta el final. Es probable que nos obliguen a cumplir esa agenda, porque estos gobiernos los pueden encerrar, digamos, en sus leyes, pero tenemos que
los evangélicos sacar la voz y decir yo no estoy de acuerdo, porque bueno, esa es materia que vamos a tener que ver ya la próxima semana, porque cada una de las cosas que yo le dije el día de hoy, les mencioné, tengo que irla fundamentando y explicándolas por qué, cuáles son las razones. Por lo menos en el día de hoy nos vamos a quedar con esta interrogante, que podríamos estar a 7 años de empezar a vivir lo que es el epílogo de lo que es el Apocalipsis. Primera razón, porque se cumplió la profecía del libro de Daniel, como también las profecías del Apocalipsis con respecto al pueblo de Israel, que cuando viéramos el renacimiento de Israel, que cuando viéramos que se acabó el poder o se acabó la dispersión del pueblo judío, todas las cosas ya estarían cumplidas, y eso ya se cumplió, digamos, porque ya tiene Israel 75 años, es decir, pasó esta generación, y en el 2028 va a llegar a los 80 años. Si suponemos que Israel, y bueno, no suponemos, sino que lo es, un país robusto, en el sentido de que le ha tocado vivir muchas cosas y ha sobrevivido, así que se le considera como un hombre robusto, como una persona robusta, que va a llegar a los 80 años, y eso lo cumple justamente en el 2028. Hay otras razones, por supuesto, para confirmar lo que estoy diciendo, que podríamos estar a los 7 años del epílogo del Apocalipsis, que vamos a comenzar a ver poco a poco y ahondar poco a poco en ellos. Me interesa de hablar de estas cosas justamente ahora por el tiempo que nos está quedando, que es muy, muy corto el tiempo que nos está quedando. Estamos a 7 años de esto, y estos 7 años que nos restan para llegar donde podríamos comenzar a vivir el epílogo del Apocalipsis, vamos a tener que abrocharnos el cinturón, porque van a ser remesones muy fuertes estos 7 años, donde vamos a ver una serie de cosas a través del mundo entero, una serie de acontecimientos, digamos, que se van a empezar a vivir rápido, para dar cumplimiento a estas cosas que vamos a comenzar a vivir y a ver. Así que les insto, amados hermanos del Señor, que estén orando por esto, que estén escudriñando, que se estén enterando. Yo les recomiendo, mis amados hermanos, que lean, busquen, entérense, lean la letra chica de lo que es la Agenda 2030. Leanlas, búsquenlas, está en internet. Busquen allí no solamente el eslogan que tiene esta agenda, cada uno de los puntos, son 17 puntos que ellos quieren, que están en esta Agenda 2030, 7 objetivos que ellos tienen. Cada uno de estos 7 objetivos tiene un símbolo, tiene tiene un número, tiene un color, ¿ya? Y tiene, digamos, también un título. El título son maravillosos. Cualquiera que los lea dice, pero esto no tiene nada de malo. Así que por eso les digo que sondeen completamente lo que es la Agenda 2030, léanle la letra chica, porque es allí donde está el engaño. Así que les dejo esa tarea para esta semana, para que cuando empecemos a hablar de ello, ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando y de cuál es el gran engaño, que es uno de los fundamentos para decir, estamos prácticamente a 7 años de que comencemos el epílogo de lo que es el Apocalipsis. Amados hermanos, los dejo entonces con esta tarea. Si Dios nos permite, nos reuniremos el próximo fin de semana, analizando y continuando y viendo estos puntos que yo hoy día les mencioné un poco más a fondo, y viendo cuáles son las otras razones que tengo para decir, estamos a 7 años de que comience el epílogo de lo que es el Apocalipsis. Shalom, sean bendecidos, disfruten junto a su familia la semana que viene, y
no se olviden de descubriñar la Escritura cada día junto a los suyos.